El título en esta maravillosa mañana le hemos puesto La lucha del cristiano. La lucha del cristiano, mi hermana, mi hermano. Todos tenemos en este mundo diferentes luchas, diferentes retos, situaciones que vienen a nuestras vidas que muchas veces nos incomodan, que muchas veces nosotros creemos que por qué venimos y nos ponemos en nuestra mente y ponemos a pensar que por qué vine a este mundo si solo a sufrir he venido a este mundo. Y así hemos ido transcurriendo nuestra vida hasta que llegue un momento que la misericordia y el amor de nuestro Dios toca a cada uno de nosotros. Y ahí comenzamos cada uno de nosotros a entender el propósito que Dios tenía y tiene en nuestras vidas en este mundo. Pero otros vienen prácticamente, y como aquí nos lo está diciendo la palabra de nuestro Dios, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El concepto que las personas tienen allá afuera de lo que es un hijo o hija de Dios, o de uno que Dios ha tocado su corazón, del cristiano, es un concepto prácticamente que muchas veces nosotros mismos influenciamos en aquellas vidas, en el aspecto de que muchas veces nosotros creemos y le decimos a las personas, si andamos evangelizando o los estamos invitando que le entreguen la vida a nuestro Señor, acepte al Señor. Y ahí se va a dar cuenta cómo nuestro Dios le va a ayudar. Ahí se va a dar cuenta cómo las dificultades se van a ir. Ahí se va a dar cuenta cómo Dios le va a proveer. Ahí se va a dar cuenta que ni las enfermedades van a poder tocarlo. Muchas veces esas son situaciones que uno como cristiano le dice a las personas. Pero estando uno ya verdaderamente en el camino del Señor, viene uno y se da cuenta que no es así como ellos se lo habían dicho a uno. Porque nuestro Señor nunca nos dijo que nos iba a quitar los problemas. Nuestro Señor nunca nos dijo que iba a quitarnos las enfermedades, las dificultades. Nuestro Señor lo que vino a dar vida a este mundo, a cada uno de aquellos que en su grande amor y misericordia Él nos ha tocado y reconozcamos como nuestro Salvador. Nos vino a dar salvación y vida eterna. Pero el problema está que muchas veces nosotros, también ya en el caminar, en el camino de nuestro Dios, como otras personas también allá afuera que no tienen a Dios en su corazón, muchas veces creen que la vida es difícil. Pero dicen, no, ya estando Dios en mi corazón, la vida va a ser más fácil. Cuando prácticamente viene uno y se da cuenta que como que viene siendo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nuestro Dios viene y toca nuestras vidas, nosotros empezamos a andar caminar hacia arriba. Antes de que fuésemos hijos de nuestro Dios, nuestro caminar ¿hacia dónde era? ¿El camino cuál era? Para abajo, conforme la corriente nos iba llevando, así nos íbamos nosotros también. No había ninguna resistencia, pero cuando nuestro Dios viene y toca nuestras vidas, empezamos a darnos cuenta nosotros que como hijos, hijas de nuestro Dios, nosotros tenemos una lucha. En Efesios lo especifica claramente y lo dice la palabra de nuestro Dios que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino que contra huestes de maldad en las regiones celestes, o sea, en los aires, mi hermano, mi hermana. Pero nosotros muchas veces venimos, ya como hijos de nuestro Dios, venimos e ignoramos la palabra de nuestro Dios. Y al ignorar la palabra de nuestro Dios, es donde venimos y nos empezamos a sentir angustiados. Nos empezamos a sentir que como que hoy que ya somos cristianos, vienen más problemas a nuestras vidas que como antes que no éramos cristianos. Es que antes, mi hermano, hermana, y amigos que nos están viendo, antes de que fuésemos nosotros hijos y hijas de nuestro Dios, nosotros seguíamos las corrientes de este mundo. Nosotros andamos conforme a las modas de este mundo. Nosotros andábamos haciendo lo que el enemigo de nuestras almas
quería que hiciéramos en este mundo, no iba a haber ninguna resistencia. Pero cuando ya venimos y la misericordia y el amor de nuestro Dios toca, impacta a cada uno de nosotros, ya venimos nosotros a darnos cuenta de que hay algo en nosotros que se opone a las cosas de nuestro Dios, que se opone verdaderamente a lo que nuestro Dios desea en nuestras vidas. Y cuando se opone a las cosas que nuestro Dios desea en nuestras vidas, empezamos nosotros a tener una lucha, como es el título de esta maravillosa mañana, la lucha del cristiano. Empezamos a tener esa lucha, esa resistencia de que nosotros queremos agradar a nuestro Dios, pero nosotros por dentro hay algo que nos dice que no. Y ahí es donde vienen las situaciones en las cuales nosotros sentimos muchas veces, e influencia también, donde el enemigo bombardea nuestra mente, nos hace creer de que qué sentido tiene ser hijo de Dios, qué sentido tiene ser cristiano. Si hay problemas, hay dificultades. Es más, en la misma iglesia del Señor hay pleitos, hay disensiones, dice la palabra del Señor. Pero ¿por qué son engañados muchas veces el mismo cristiano? Por nuestra manera como cada uno de nosotros vemos la palabra de nuestro Dios. Porque si nosotros viésemos la palabra de nuestro Dios conforme Él lo ha dejado estipulado y conforme a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, nos revela, nos da a entender, nos vamos dando cuenta que el Evangelio es sencillo, el Evangelio es práctico. No son cosas, como dice uno, ese lenguaje popular que uno tiene, no son cosas del otro mundo lo que el Señor nos pide aquí en su santa palabra. El problema está que nosotros ya estamos arraigados a hacer lo que nosotros queremos hacer en este mundo. Y cuando nuestro Dios viene y toca nuestras vidas, empezamos a nosotros a sentir como que algo no está bien. Como que hay una resistencia entre este cuerpo, entre esta carne y la voluntad de nuestro Dios. Y cuando está esa resistencia entre lo que nosotros queremos y la voluntad de nuestro Dios, en veces el enemigo viene y comienza a turbar nuestra mente. ¿Por qué es que comienza el enemigo a actuar de esa manera en cada uno de nosotros? Porque nosotros lastimosamente no escudriñamos la palabra de nuestro Dios. Mire, porque vayamos ahí, solo denle unas páginas atrás y vayamos ahí a 2 Corintios capítulo 11 y nos vamos a dar cuenta por qué mucho cristiano es engañado también. Capítulo 11. Lo tenemos, capítulo 11, versículo 3. Aquí el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto y ahora nuestro Señor hablando a la iglesia de aquí. Hablándonos para hacernos ver que verdaderamente nosotros tenemos que ponernos firmes y ver cómo es que el enemigo quiere destruir la iglesia del Señor. 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, mire cómo dice después, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, dice, lo toleráis. Si nos damos cuenta cómo es que es fácilmente engañado el pueblo de Dios. Es engañado el pueblo de Dios, ¿por qué? Porque nosotros mismos estamos dejando que el enemigo con su astucia y con sus engaños nos vayamos apartando de la voluntad de nuestro Dios. Nos vayamos descuidando en nuestra vida espiritual.
Y ahí es donde comienza cuando uno quiere agradar a nuestro Dios. El enemigo comienza más a poner obstáculos, comienza más a bombardear nuestra mente también. Pero es ahí donde nosotros debemos de entender y comprender verdaderamente, mi hermana, que nosotros no debemos desanimarnos, que nosotros no tenemos que desanimarnos, porque todo, mi hermana, todo en esta vida, en nuestro diario vivir que hemos tenido desde que nacimos en este mundo, hemos pasado muchas etapas, alegría, tristezas, dolor, y como que esas etapas se vuelven a repetir ya estando ya adultos o siendo jóvenes, alegría, tristeza, dolor. Ya estando adultos, esas etapas vuelven a suceder en nuestras vidas. Como que no se quieren ir de nuestras vidas. Pero el problema no es que no se quieran ir de nuestras vidas. Ahí es donde viene y empieza a actuar la misericordia y el amor de Dios para con cada uno que somos hijos e hijas de nuestro Dios. Ahí comienza Él a actuar en cada uno de nosotros. Aquí en esta epístola que hemos visto, en esta carta, ya volviendo nuevamente donde estamos estudiando, el apóstol Pablo nos hace ver y nos advierte. A través del apóstol Pablo, nuestro Dios nos advierte, fíjate, que no debemos usar, lo dice aquí, esa libertad con la que hemos sido llamados como ocasión, dice, para la carne. Y ese es el mucho problema que hay en medio del pueblo de Dios, que se confían de que ya le entregaron la vida a nuestro Señor, se confían que Dios va a tener cuidado de Él. Claro que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Si los que nos descuidamos somos nosotros, no nuestro Dios. Y ahí es donde vienen los problemas muchas veces en nuestras vidas, que cuando nuestro Dios quiere obrar en nosotros nos ponemos prácticamente rebeldes. El Señor nos habla claramente. El Señor dice en la santa palabra que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo antes de que caigamos y fuera de tiempo para los que ya cayeron, pero el Señor les habla todavía. Y los quiere volver a traer nuevamente a su redil. Los quiere volver a poner en su camino. Pero esa rebeldía que hay ya en esa persona que ha caído, se pone más resistencia en contra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros entonces venimos y nos damos cuenta que la lucha del cristiano es prácticamente cuando queremos hacer la voluntad y agradar a nuestro Dios. Vienen situaciones en nuestras vidas que como en vez de agradar a nuestro Dios, como que le hemos fallado. Entre más queremos agradar a nuestro Dios, como que más dificultades hay. Por eso es ahí cuando el Señor viene a través del apóstol Pablo hablando de nuestras vidas. Mire cómo nos dice el versículo 16. Digo pues, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Uno puede decir, hermano, pero es que eso es duro, querer andar en el Espíritu. No es duro, mi hermana. Es duro cuando nosotros en nuestra mente nos ponemos que podemos hacer aquello que no le agrada a nuestro Dios, que lo podemos hacer y Dios nos va a perdonar. Ahí donde sentimos nosotros que Dios nos va a perdonar. Dios conoce mi corazón. Dios sabe cómo yo estoy actuando. Dios sabe por qué lo estoy haciendo, pero Él me va a perdonar. Ahí es donde viene la lucha interna con nosotros. Pero si nosotros venimos y nos enfocamos verdaderamente a lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos aquí en este mundo, empezamos a reaccionar de una manera diferente, a pensar de una manera diferente, a vivir de una manera diferente. Porque se puede, mi hermano, hermana. Se puede. Usted puede resistir al enemigo. Pero ¿cómo lo va a poder usted resistir? Como dice la palabra del Señor. Sometiéndonos primeramente
a Dios. Y si nos sometemos primeramente a nuestro Dios, vamos a resistir al enemigo. Y es de lo que la misma palabra del Señor nos dice aquí, que andemos, digo pues, versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Antes, como les dije anteriormente, nosotros, nuestra vida era así, en bajada, bajada, buscando el infierno. Pero nuestro Señor, cuando vino y tocó nuestras vidas, ya nuestra vida paró en ese momento. Y en esa bajada que íbamos, en esas turbulencias, veníamos, que íbamos para abajo, hoy venimos nosotros y vamos como el salmón ya en contra de la corriente. Y cuando vamos ya en contra de la corriente, las aguas se ponen turbulentas. O sea, cuando nosotros vamos en contra de lo que siempre nos ha gustado desde que nacimos en este mundo, los deseos de la carne, los deleites, placeres en este mundo que vivimos antes de que fuésemos hijos e hijas de nuestro Dios, vienen y empiezan como a florecer en nuestras vidas. Vienen como que comienzan a oponerse a lo que nuestro Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Ahí es donde comenzamos a tener esa lucha. Ahí es donde comenzamos a nosotros, y el apóstol Pablo lo dice en otra manera y bien clarito también lo dice. Las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y llegué a la conclusión, dice, de que en mí está el pecado. ¿Ve, mi hermana? O sea que el pecado está en nosotros. ¿Quién lo está diciendo ahí? ¡Quieto! El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso aquí viene ahora la palabra de Dios, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andemos en el Espíritu, mi hermano, hermana, hermano, ¿y qué es andar en el Espíritu? Y si estoy en este mundo, ¿cómo voy a andar en el Espíritu? Miremos los ejemplos que tenemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, jovencitas, del ayer y de este siglo que estamos viviendo, que andan sujetándose a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando uno se está sujetando a la voluntad de nuestro Dios, es que andamos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos estamos sometiendo a la voluntad de nuestro Dios. Y cuando uno se somete a la voluntad de nuestro Dios, las cosas son diferentes. Un ejemplo, nosotros tenemos muchos ejemplos, pero voy a poner este ejemplo de los deportistas. O ejemplo de los cantantes también. Las personas que van a participar en determinado concurso, digamos, o un torneo de fútbol, se preparan los atletas. Y ellos para querer, fíjese, ellos para querer agradar al país que están representando, vienen y se abstienen de muchas cosas. Y ahí es donde viene y ellos comienzan a pensar, dicen, no, es que tengo que ponerme en la mente de que yo lo puedo lograr. Imagínense una persona que siempre le han gustado las fiestas, siempre le han gustado andar en gira, cuando digo gira, pues que andaba en fiestas, en las discotecas, viernes, sábado y domingo. Siempre le ha gustado. Pero ahora ha sido llamado a la selección y le dicen, va a estar aquí. Y por eso se ha fijado que en vez de, hasta para que no se vayan a divagar o se vayan a perturbar en su mente, vienen y los concentran en determinado lugar. ¿Con qué propósito? Porque cuando están ahí, vienen también, mire, ahí vienen a darles terapia psicológica.
ahí vienen a influenciar en ellos, en sus mentes también. O el cantante que va a participar en un concurso por primera vez. ¿Qué es lo que hace? Le gusta muchas cosas, el dulce, el helado, las sodas y todo. Pero cuando sabe que tiene que enfrentar un reto, se prepara también. Y comienza prácticamente a evitar todas esas cosas cuando tiene un tutor o tiene un coach o tiene un maestro que lo está asesorando y le dice, no, para comenzar tienes que afinar tu voz, tienes que apartar todo eso que me has dicho que tomás todos los días, apartarlo, hacerlo a un lado, empezar a tomar agua, empezar a hacer ejercicios con tus cuerdas vocales. Si querés llegar, dice, a obtener el premio. Y la persona en sí viene y comienza a obedecer lo que le ha dicho, ya sea el maestro, el coach o el representante o el entrenador en el caso de los futbolistas. Empiezan a escucharlos y comienzan a prepararse y hacer todas las instrucciones que les han dicho que tienen que hacer si es que quieren llegar a obtener algo. ¿Qué están haciendo ellos ahí? Si quieren y están obedeciendo al que los está guiando, se están absteniendo de muchas cosas. Y eso es lo que nuestro Dios quiere que nosotros entendamos en esta maravillosa mañana también, mi hermano, hermana. Porque nosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados. Solamente que esa libertad, dice la palabra del Señor, no la utilicemos para ocasión para la carne. Porque el problema ahí está. El problema está que nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Y cuando el cristiano se descuida en su vida espiritual, el enemigo comienza, sabe, ya le encontró el punto débil. Ya le encontró el punto débil a aquel cristiano, aunque ya lo sabe cuál es el punto débil. Y ahí es donde comienza a atacar. Y comienza a atacar en la mente. Y aquella persona, si el cristiano deja que el enemigo le comience a atacar la mente y todos los días lo bombardea en la mente, va a empezar a abrir un agujerito que a través de ese agujerito va a penetrar el enemigo y ya sabe que ya lo está prácticamente derribando, derrotando. Pero si nosotros escuchamos a nuestro Dios, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos redarguye, nos exhorta y nos alienta a seguir firmes en los caminos del Señor, ahí empezamos a caminar o a andar en el Espíritu. Y es así como los hombres, las mujeres y los jóvenes del ayer pudieron salir siempre adelante. Pudieron salir siempre adelante. ¿Por qué? Porque tenían puesta su confianza en nuestro Dios. Y la palabra del Señor nos dice bien claramente que nuestra mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En nuestro Señor Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Pero el problema está que nosotros, fíjense, ¿desde dónde comienza el enemigo a obstaculizar la vida del cristiano? Que muchas veces nosotros en la misma iglesia empezamos a poner la mirada en otros cristianos. Que fulanito o sunanita no alaban al Señor, me he dado cuenta. ¿Y cómo es que usted se da cuenta? Porque también usted está en lo que no debería de estar, ¿verdad? Y es el problema. Ese es el problema de nosotros. Señor, que se haga tu voluntad. Eso es fácil decirlo. Vivirlo es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. No intencionalmente, pero me salté el versículo 15, donde mire cómo dice, pero si os mordéis o coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. O sea que si os mordéis unos a otros, miren, tengan cuidado, no se vayan a matar también. Que de por sí que están peleando unos con otros.
como decían, yo soy de Pablo. No. Yo soy, decía el otro. Se va a ir el nombre, ¿cómo se llama? Apolos. Soy de Apolos. Miren, dice Pablo. ¿Y ustedes? Ustedes están ahí. Como este versículo, mordiéndose y comiéndose unos a otros. Si nosotros cuando venimos a este lugar, mi hermano, hermana, tenemos que venir con un corazón presto, dispuesto a alabar a nuestro Dios. Nosotros no venimos, voy con el pensamiento aquel, voy a ir a la iglesia a ver si ahora alaba la fulana o el sultano, alaba ahora a Dios. A ver si ahora levanta sus manos, aunque sea. Si usted viene con esa mentalidad, el enemigo lo está engañando. Ahí anda en la carne. La libertad con que nuestro Dios nos ha llamado no es con ese propósito. La libertad con que el Señor nos ha llamado es para que nosotros, aunque tengamos dificultades, aunque tengamos dolor, tristeza, alegría, enfermedad, o no tengamos nada en este mundo, pero si el Señor nos ha llamado a libertad, para que nos gocemos en Él y nos regocijemos en Él cada día, que Él es el que nos da fuerza a cada uno de nosotros para seguir adelante. Porque si no fuera por la misericordia y el amor de nuestro Dios, no estuviésemos en pie. Aunque usted pueda tener todas las riquezas de este mundo, pero si no tiene Dios en su corazón, caso perdido. Caso perdido. Porque la palabra del Señor habla bien claramente y dice que dice la palabra del Señor, dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe estar agradecidos con nuestro Dios, que ha tenido y sigue teniendo aún misericordia con nosotros. Aquí estamos, dice uno, aquí estoy medio enfermito, pero aquí estoy. Amén, gloria a Dios. Los que están saludables ni quieren venir. Un hermano le ha puesto al COVID 19 o COVID chino, o le ha puesto el COVID del miedo. Sí, porque le tienen miedo. ¿Y cuál es el miedo? Que quiera morir. No, hermano, es que tenemos que ser prudentes. Claro, pues sí, hay que ser prudentes. Pero ¿cuál es el miedo a no venir a la iglesia? ¿Cuál es el miedo a no estar yendo, congregándose ya, mi hermano, mi hermana? Ya es tiempo que se sacuda todas esas cosas. Y es tiempo que se lo sacuda. O sea que si usted prácticamente, este 2021, viene otro virus peor, ya está que lo llevó el diablo a usted. Porque ya se desanimó completamente. ¿Para qué quiere seguir viviendo usted con esa vida miserable que está llevando ahorita? Si está dejándose descuidar del amor y la misericordia que nuestro Dios tiene para con nosotros. Él tiene cuidado cada día de cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana. Nosotros tenemos que empezar a luchar, mi hermano, hermana, contra esas cosas que el enemigo bombardea en nuestra mente. Si nosotros somos hijos de nuestro Dios, con la ayuda, fíjese, con la ayuda de nuestro Dios, podemos salir adelante siempre. Con la ayuda de nuestro Dios. Pero si usted comienza a actuar y usted comienza a confiarse mucho, ahí viene el problema. Que el enemigo empieza a actuar y sabe que nosotros nos hemos confiado y nos hemos descuidado en nuestra vida. Nos hemos descuidado en la comunión con nuestro Dios. Nos hemos descuidado en escudriñar su santa palabra. Nos hemos descuidado en orar. Hoy que hemos tenido, o muchos tienen tiempo de andar buscando más de las cosas de nuestro Dios. Hoy cuando se han metido más en otras cosas, que prácticamente son vicios, son adicciones que el enemigo ha puesto en medio del pueblo de Dios. Y ahí, ¿qué resistencia va a poner? ¿Qué resistencia va a poner el que dice que es cristiano o cristiana? Si se ha descuidado completamente. Y nuestro Dios no nos quiere que nosotros no andemos como ese tipo de cristianismo. El Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu, nos dice el versículo 16, y no
satisfagáis los deseos. ¿De quién? De este cuerpo, de esta carne. Porque nosotros, para eso somos buenos. La tentación está en cualquier lugar. La tentación el enemigo la pone en cualquier momento. A cualquier hora está ahí la tentación. Usted va pasando por un lugar y el enemigo, ahí está la tentación. Ahí está la tentación. ¿Y usted qué tiene que hacer en ese momento? Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Ayúdame. Quita este pensamiento que viene en este momento a mi vida. El Señor lo puede hacer. Si lo decimos de corazón. Pero si solo decimos, ay Señora, esta es de tentación ahí. Ay Señora, esta es de tentación. Ay Señora, esta es de tentación. No, lo está diciendo solo por decirlo. Pero si lo dice de corazón, mi hermano, nuestro Dios nos puede y nos quiere liberar de toda tentación. Nosotros tenemos que enfrentar muchos retos en este mundo. Debemos de estar agradecidos cada día con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él, nuestro Señor, llevó y tiene y está llevando el yugo que nosotros teníamos antes. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros ahora, que si Él nos ha dado el yugo de Él, que es liviano, o sea, no pesa. Pero ¿por qué nosotros nos sentimos pesados? Porque no estamos pensando en las cosas de nuestro Dios. Porque estamos pensando con esta mente carnal. Pero si pensamos que lo que estamos haciendo es para agradar a nuestro Dios, el Espíritu Santo viene y está obrando en nuestras vidas cada día. Porque nosotros en este mundo, cada día, hermano, nosotros tenemos luchas con las envidias, las pasiones, el orgullo, que todo en este mundo está lleno de eso. Este mundo está lleno de todo eso. Y nosotros estamos en este mundo. Por eso el Señor le dijo al Padre, te pido que lo guardes. Que no lo quites de este mundo, que lo guardes. ¿Por qué cree usted que el Espíritu Santo, nuestro Señor lo dejó? Él se fue y dejó el Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo nosotros vamos en victoria siempre. Porque a través del Espíritu Santo nosotros podemos sentir la presencia de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Pero como hay personas que no les agrada, muchas veces que les digan la verdad, ahí son bien legalistas, dice. Si en ese caso es así, el primer legalista fue nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él fue el primer legalista. O más bien dicho, el primer legalista, nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dijo. Si usted ha dado cuenta, desde el principio, nuestro Dios, ¿a quién se dirigió cuando estaba formando al ser humano? ¿A quién formó primero? Al hombre. Después, a la mujer. Prohibido a partir dentro de meses hablar de hombre y mujer. Por ahí están poniendo esa ley aquí bien absurda. Bien absurda. Fíjense que estaba viendo, si ustedes se acuerdan de aquellas famosas películas de Toy Story. Toy Story, de la 1, la 2 y no sé cuántas otras. Pero acuerdan de que había una cabecita ahí que decía el señor cara de papa. Ajá. Mr. Hay un Mr. y hay un Mrs. Potato. No, el Mr. Potato. Ah, pues ¿sabe qué es? La compañía esa, ¿sabe lo que ha hecho? Ha anulado el Mr. o el señor para que así, como de quien dice uno, dejarlo neutro, así para que la persona piense si es hombre o es mujer. O es trans, como están ahora en la moda.
Así está. Y esas leyes absurdas son las que están haciendo ahí. Que ya no se diga él o ella. El haya, van a decir. Como hace poco ese otro dice que pseudocristiano que oró y después dijo amén, woman, ¿cómo que dijo? Woman. Imagínense. Ve como el diablo cómo engaña a esa gente. ¿Por qué los engaña? Porque no escudriñan la palabra de Dios. ¿Por qué está cada día poniéndose más de moda, no famoso, poniéndose más de moda entre el pueblo de Dios la famosa doctrina de la prosperidad? Porque ahí se ve que los carnales quieren estar siendo ricos. Por eso son engañados. Ver como leímos ahí en 2 Corintios 11. Y me temo y vamos nuevamente ahí. Y como lo dice el apóstol y como nuestro Dios nos dice también. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, fíjese, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y cuáles son los sentidos de nosotros? ¿Cuáles son? Son 5, ¿eh? Ya no nos acordamos. El olfato, el gusto, el tacto, el oído y la vista. ¿Ve? Y aquí el Señor dice, siento que se los va a llevar el diablo a estos que dicen que son cristianos. Porque no están poniendo firmes. No están andando como el Señor nos le manda. Y volvamos nuevamente a Gálatas. No nos están mandando como el Señor nos manda, que andemos en el Espíritu. Fíjese que hermana, que nosotros podemos aprender a andar siempre en el Espíritu. A pesar de que el mundo esté lleno de todas esas cosas. Uno cuando ya se ha entregado completamente a la vida, se ha entregado completamente a nuestro Dios. Uno es feliz ya, aunque no ande dinero. Aunque uno ande con su carcachita. Aunque sea del año 1980. Pero no tiene esa deuda. Y ahí está feliz. No anda sin dinero, anda con $2 que sea para una soda y una galleta. Ahí anda feliz uno. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado a comprender que nuestro Dios siempre nos va a proveer. Pero cuando vienen y les dicen, mire, de 1,000 y Dios le va a dar 10,000. Y usted comienza a hacer números. Wow, y si doy 2,000, 20. Wow. Ahí comienza la calculadora mental. Pero no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que luchar y agradar a aquel que nos ha llamado como soldados en su ejército. Porque podemos hacerlo, mi hermana. Podemos vencer las tentaciones. Podemos vencer todo el orgullo que hay en nuestras vidas. Las envidias que hay en nuestras vidas los podemos lograr. ¿Cómo? Con la ayuda de nuestro Dios. Y si cuando usted ya considera, mi hermana, que porque fulano de tal tiene un carro y usted lo va a tener también. Y si no puede, pero lo voy a tener. Eso ya es envidia. Si no lo puede tener, amén, no lo tenga. ¿Verdad? O el orgullo, no. Es que yo siempre, en mi país, siempre yo me vestía así. Y aquí me tengo que vestir así. Si usted puede, amén. Pero si no puede, ¿por qué se va a querer vestir? Hubo en El Salvador una época que se puso la moda de esa camiseta o camisa Lacoste. La del cocodrilo o lagarto, no sé qué. Ahí andaba uno. Y como estaba de moda, ahí hasta imitaciones y hasta uno mismo le ponía su cosita ahí andaba feliz uno.
hubo de moda que se pusieron los pantalones de puro corduroy. Allá andábamos todos viendo cómo que, aunque era imitación, pero allá andábamos. ¿Ve cómo el enemigo influye en la vida de la persona? Y así quiere influenciar en la vida del cristiano también. Por eso el Señor nos recomienda, y con esto voy finalizando, el Señor nos recomienda: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero nosotros, si andamos en el Espíritu, no vamos a darle lugar a las tentaciones. No vamos a permitir que el enemigo tome control de nosotros. Si nosotros decimos que somos hijos e hijas de nuestro Dios, andemos conforme a la voluntad de nuestro Dios. No a lo que yo considero que tiene que ser aquí, no, a la voluntad de nuestro Dios. Por eso el Señor nos ha dejado todo aquí escrito en su santa palabra, todo cómo debemos que comportarnos nosotros aquí en este mundo. Porque si usted se ha dado cuenta, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, nos dice a dónde nosotros vamos y tenemos que llegar. Así es que nosotros tenemos que esforzarnos. Tenemos que agradar a nuestro Dios. Aunque vengan otras personas que dicen que son cristianas o cristianos y le dicen a usted: no, nosotros allá en la iglesia de donde yo voy, nosotros nos vestimos así, nosotros vamos así, nosotros así que allá. Y donde ustedes van, no, nosotros nos vestimos allá, usamos velo, nos arreglamos bien y todo. Esos de ahí son legalistas y hoy la iglesia es moderna, estamos en el siglo XXI. Claro que la iglesia no es moderna, que estamos en el siglo XXI, es cierto. Pero el Señor lo ha dejado bien claro, bien estipulado, que el cielo, la tierra pasarán. O sea, los años van a pasar, los siglos van a pasar, las épocas van a pasar, pero su palabra sigue siendo la misma. Lo que el enemigo quiera poner aquí a través de esas autoridades que ha puesto ahora, que diga que el hombre ya no es hombre, que la mujer ya no es mujer y hoy va a hacer lo que ellos quieren. Eso puede decir el diablo y sus secuaces. Pero si nuestro Dios ya ha dicho que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, así tiene que ser. Así tiene que ser. Y si por eso lo van a matar a uno, un favor nos hacen. Nos vamos con el Señor. Porque así lo dice la palabra del Señor. Miren, hermanos, hermanas, decía, ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Así es que nosotros seguimos en pie de guerra aquí. Aunque venga el enemigo y nos quiera desanimar, nosotros seguimos. Nosotros seguimos, mi hermano, hermana. Porque nuestro Dios, quien nos ha llamado, es nuestro Dios. No nos ha llamado hombre alguno. Y quien nos ha llamado, Él nos provee, Él nos da fuerza a cada uno de nosotros siempre para seguir adelante. Así es que andemos en el Espíritu. Para que nosotros, a través del Espíritu Santo, nos podamos someter a Él. Y podamos, fíjate que cuando nos sometemos al Espíritu Santo, podamos comprender verdaderamente y empezar dejando que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas. Usted va a empezar a entender y a comprender que todo a lo que usted se oponía de las cosas de nuestro Dios, se va a dar cuenta que no, que es puro engaño el enemigo. Se va a dar cuenta verdaderamente que todo lo que nuestro Dios demanda de cada uno de nosotros y nos pide es para el bien nuestro y de los que nos rodean a nosotros. Así es que sometámonos a nuestro Dios de todo corazón y podamos aprender que el Espíritu de Dios que mora en nosotros haga lo mejor para cada uno de nosotros. Amén.